La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que hoy abrimos para que nos hable, Señor, para que nos bendiga, nos digas lo que tienes para nosotros hoy, por favor. Nada y nadie te lo impida. Habla a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy los pienso tratar como nuevos creyentes. La razón es muy sencilla, es que la red de pastores de la que soy parte nos pusimos de acuerdo desde el año pasado en hacer una serie de sermones para todo el año, y la primera serie o la primera parte de la serie era esto, Tras sus huellas, con 9 sermones basados en el discipulado de Jesús, en el llamado de Jesús a sus discípulos. Y vamos a un último texto que estudiar, y resulta que este texto que vamos a estudiar es el que se vio la semana pasada en las clases de membresía. Si usted es alumno de mi esposa o de alguien más en la clase de membresía, ¿cuántos estudian membresía ahora mismo? Que es como para los nuevos. Mi esposa les dio esta clase, les dio ese texto, lo estudiaron ese texto. Y resulta que la lección, yo también la hice, la lección, ¿verdad? Porque he creado las lecciones de nuestro instituto bíblico. Pero no lo puedo dar mejor que mi esposa, estoy disculpándome, no puedo dar la clase mejor que mi esposa. Mi esposa es más linda para dar la clase y yo cuando la oigo dar clases me enamoro. Pero le voy a echar crema. Y quiero que agarremos ese mismo texto y lo estudiemos. Y voy a tratar de decir algunas cosas como para salir más o menos librado, ¿verdad? Comparado con mi esposa. Pero es el pasaje que vamos a estudiar. Un pasaje en donde Jesucristo, una vez más, tiene discípulos, pero resulta que se revelan entre sus seguidores 3 clases de discípulos, y lo vamos a estudiar. Es una lección fundamental, básica, que está en nuestra iglesia. Si usted nunca tomó membresía, bueno, pues no tomó esta clase, entonces qué bueno, porque la voy a oír por primera vez ahora y no va a quedar mal. Pero si usted la vio, déme permiso de enseñarle algunas cosas más sobre este pasaje, y creo que va a ser muy importante y oportuno para nosotros. Es el último mensaje de esta serie, Tras sus huellas. La próxima semana iniciamos una serie que vamos a abordar los 7 yo soy que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Él dijo en el Evangelio de Juan 7 veces, yo soy. Yo soy el pan, dijo en el primer lugar, y luego dijo otras cosas, y vamos a entender quién es Jesús, quién es nuestro Señor a través de eso. Pero por ahora, este es el último sermón de la serie Tras sus huellas. Vayamos a una introducción, incluso vamos a leer el texto base de este mensaje. Adelante, por favor. Después de la alimentación de la multitud con solo 5 panes y 2 peces, la gente se volcó a favor del Señor, pero al parecer no tenían una idea correcta de su ministerio. Leamos una señal de esta confusión. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. El Señor huyó de la multitud porque no necesitaba que hicieran de él un rey terrenal cuando él ya era el rey del universo. Se apartó de todos a un retiro espiritual mientras sus discípulos experimentaron una tormenta en medio del mar, y el Señor llegó caminando sobre el mar a ellos para decirles, no temáis, y guiarles a tierra firme. Cuando la gente se dio cuenta de dónde estaba, fueron a buscarlo nuevamente. Fue entonces que el Señor predica uno de sus sermones más directos, desafiantes y radicales de todo su ministerio. Leamos algunas de las cosas que les dijo a quienes le buscaban. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6, 25 al 27. Está claro que les está desafiando a cambiar su perspectiva de él. No es solo un hacedor de milagros que ofrece comida sin costo, es el Mesías que han estado esperando, prometido por Dios para que tengan vida eterna y no solo comida en la tierra. Ellos siguieron mostrando su ignorancia con sus preguntas y solicitándole señales, y es entonces que él les declara el primero de 7 yo soy, que estudiaremos en la próxima serie. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 6, del 53 al 58. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? Podemos pensar que es un antecedente de los símbolos de la Santa Cena, donde el pan representa su cuerpo maltratado por nosotros y su sangre derramada para nuestro perdón. También podemos creer que se trata de un simbolismo que habla de la impregnación de su vida en la nuestra. Tal vez es una metáfora de cómo su vida viene a ser la nuestra mientras estemos en la tierra. Es evidente que ninguno de los que escucharon pensó en canibalismo. Pero una cosa sí es cierta, entendieron sus palabras y las entendieron tan bien que algunos de ellos prefirieron dejar de seguirlo. Esto nos da una luz sobre lo que quiso decirles. Primero les reprocha que solo lo siguen porque les dio de comer. Después les exhorta a entender que Él mismo es la señal que viene del cielo como el pan que los alimenta para la eternidad. Definitivamente les está haciendo un desafío a una entrega más grande, profunda y verdadera. He aquí las palabras clave de su discurso. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿No está claro? Se trata de vivir por Él como Él vino a vivir por el Padre. Se trata de ser sus enviados a hacer su voluntad. Se trata de lo que dijo Pablo después: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es definitivamente un desafío serio, profundo y radical. Seguirle solo para ver sus milagros y comer de ellos está muy lejos de un discipulado verdadero. Seguirle solo porque otros le siguen, o cuando todo está bien. Seguirle solo para encontrar respuesta a nuestras preguntas existenciales. Seguirle pero sin ganas de obedecerle no es lo que Él anhela que hagamos, y no es para nada lo que nosotros necesitamos. Comer su carne y beber su sangre es una manera poética y muy profunda de explicar la clase de entrega que espera de nosotros. La verdad es que el Señor no está pidiendo mucho, más bien está pidiendo todo. Hoy estudiaremos precisamente la respuesta de la humanidad a este radical desafío. Leamos nuestro texto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen», porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió: «¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Juan 6, del 60 al 71. He aquí 3 diferentes respuestas humanas al desafío del Señor al discipulado. Vamos tras sus huellas y sus palabras de vida eterna que debemos oír. Amén. Vamos tras sus huellas y sus palabras de vida eterna que debemos oír. Nosotros sí debemos oír. Hemos leído un pasaje, es el pasaje este último que leímos, base para este mensaje de hoy, que es la base de la lección que da mi esposa en membresía. Hemos oído de una gran multitud de discípulos, pero de entre esa gran multitud, un grupo de ellos decide abandonarlo. Pero también encontramos en esa gran multitud a un grupo de 12 que no decide abandonarlo, deciden quedarse con él. Pero lo triste es que dentro de esos 12 hay uno que decide quedarse con él, pero termina siendo el traidor, lleva a cabo la traición más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Y me parece que esto entonces, dice mi esposa en la clase, que es un catálogo de discípulos para escoger cuál quiere ser, cuál de estos queremos ser o cuál de estos somos nosotros. 3 casos completamente diferentes, analicémoslos, comparémonos con ellos y decidamos a cuál pertenecemos o a cuál queremos pertenecer, porque se trata de una decisión finalmente. Entonces vamos con todo. Vamos a la lección de membresía, lección 6 me parece que es. ¿Sí? ¿Es la lección 6 o no? La lección 6 de membresía.
lección 8, que voy a darles aquí a ustedes como si fuera el Instituto Bíblico, ¿de acuerdo? Pero espero hacerlo muy claro y casi tan lindo como mi esposa. Número 1, hay discípulos que abandonan al Señor. Primera clase de discípulos, hay discípulos que abandonan al Señor. El texto dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Este es un pasaje difícil, triste, que alguien esté dudando de Jesús, pero el que sigue ni lo puedo leer solo, es el 66, ni lo puedo leer solo. Léanlo conmigo, por favor, porque desde mi punto de vista es el pasaje narrativo más triste de toda la Biblia. Lo leen conmigo, por favor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Insisto, para mí esa es la narración más triste que existe. ¿Cómo es posible? Alguien que tuvo la extraordinaria, maravillosa experiencia de conocer al Señor en persona, de escuchar sus enseñanzas, de su propia voz, sabía qué voz tenía el Señor, no sé si era tenor o barítono o bajo, profundo, no sé, pero ellos sí supieron, lo escucharon, cantaba el Señor, cantaba con ellos. Oír cantar al Señor, ¿se imagina usted eso? Tuvieron esa experiencia maravillosa, disfrutaron sus milagros, comieron. Los acaba de decir que nomás los seguían por gorrones, ¿no es cierto? Lo leímos, les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Eso vienen a buscar. Disfrutaron sus milagros, tienen el atrevimiento de abandonarlo. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es tu problema? Cuando yo era recién convertido, un primo hermano mío ya se había convertido, él estaba en la iglesia, él me enseñó a tocar guitarra, él y su hermano, otro primo, me enseñó a tocar guitarra, yo empecé a componer también, y él compuso una canción, un día, Hugo Rigoyen se llama, compuso una canción que decía algo así como que me hubiera gustado ser el niño que Jesús levantó en los brazos, o ser la samaritana que le dio a beber agua. Y yo me quedé pensando en eso. Yo dije, yo con el leproso me conformaba. Yo hubiera sido el leproso con todo gusto. Que me dicen, ¿no quieres ser el leproso? Sí, sí quiero ser el leproso. O el paralítico de Bethesda, 38 años ahí tirado nada más. O el crucificado junto a él, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ver a Jesús su rostro de amor diciéndome, hoy estarás conmigo. Con eso me conformaba. Y estos individuos tuvieron la dicha de caminar con él y decían abandonarlo. ¿Qué les pasa? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es un juego de palabras. Es un juego de palabras porque las dos palabras son oír. Al oírlas, o sea, oyeron, dijeron, ¿quién la puede oír? Es la misma palabra, no son dos palabras distintas ni en griego ni en español. Primero dice al oírlas, tiene que ver con escuchar las palabras. Después dice que preguntaron, ¿quién las puede oír? O sea, no estuvieron dispuestos a obedecerlas. Igual que en el español, son dos sentidos del verbo. Oír como percibir algo por medio del sentido del oído. O sea, el sonido son vibraciones, ¿no es cierto? Que se generan, cuando se trata de la voz, se generan las cuerdas vocales, salen de nuestra boca que las amplifica como una bocina y luego van caminando por el aire a cierta velocidad, el sonido tiene una cierta velocidad, ¿verdad? Y resulta que llegan al tímpano y el yunque y el martillo de no sé qué otra persona en su oído, eso se analiza en el cerebro y así nos comunicamos. Ellos vivieron ese fenómeno del sonido y vibraciones, lo vivieron. Pero en el otro sentido, oír como entender u obedecer una orden o solicitud que se nos da, eso no lo hicieron. Es como cuando tu mamá te dice, o tu esposa, más bien, tu esposa te dice, no oyes. Y tú sí oyes, pero te está diciendo que no oyes. O sea, que no escuchas, que en realidad lo que en realidad estás haciendo es, no haces caso, no obedeces. Si por eso me casé contigo, ¿no es cierto? Pero se entiende eso, ¿verdad? El no oír es también no obedecer. Podemos decir que aquellos abandonaron al maestro de maestros porque oyeron pero no oyeron. Ahora sí como yucateco, lo busco, no lo busco. Aquí oyeron pero no oyeron, en el sentido de oír y en el otro sentido de oír. Sí está claro para todos, ¿verdad? Pudieron oír pero no quisieron entender. Oyeron pero no estuvieron dispuestos a obedecer. Su problema no era ignorancia. Chéquese ese dato. Su problema no era ignorancia o falta de entendimiento. No es que no entiendan. Hay un comentarista, como hacemos la exégesis, el estudio del pasaje, lo hacemos juntos ahora. Un montón de pastores nos juntamos y leemos juntos el pasaje y cada quien lleva sus comentarios y decimos eso. Y había un comentario por ahí que varios mencionaron que decía este comentarista que lo que les pasó es que no entendieron. Porque sí está como poco difícil de entender. El que no comiera mi carne y bebiera mi sangre, para nosotros está difícil de entender. Y ese comentarista dice que eso fue lo que pasó, que eso de no oyeron, que al escuchar eso dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Que estaban diciendo, no la entendemos, yo no creo ni tantito eso. Esa interpretación me parece incorrecta, me parece que el que no entiende es el comentarista. Tan entendieron que lo abandonaron, tan entendieron lo que quería decir que lo abandonaron. Porque un alumno está ahí con su maestro y de repente no entiende, ¿qué hace? No lo abandona, usted se levanta de su clase y le están dando química y usted no entiende ni papa. ¿Y qué hace? Se sale del salón, ya no entendí nada. No, usted pregunta, profe, barájemela más despacio, por favor, a ver, expliquen otra vez cómo estaba eso del oxígeno y el hidrógeno. ¿No es cierto?
O sea, no fue que no entendían, no es la falta de entendimiento, lo entendieron también, porque Jesús habló en un idioma que entendían ellos en su cultura, habló con símbolos de la cultura de aquella época, por eso nosotros nos hace difícil entenderlo, pero ellos no, y entendieron a perfección, tan lo entendieron, que dijeron, más vale que digan aquí se fue, que aquí fue crucificado. En resumen, entendieron de tal manera que el desafío era tan difícil que dijeron, no le entro. Estos son los que cierran su corazón a las palabras de desafío del discipulado de Jesús. Como se dijo en la introducción, el sermón anterior a este incidente es el sermón más desafiante y más retador que Jesús había predicado antes. Y el versículo 6, 66, ¿a poco no por sí mismo ya nos cae gordo el versículo 6, 66? Porque analícelo, visualícelo, es un 666, ¿no es cierto? Se trata, el número 6 es el número de lo imperfecto. En la simbología de los judíos, el 4 representa el número del hombre, el ser humano. El 3, el número de Dios. 3 y 4 son 7, Cristo. El número perfecto. 6 es el número imperfecto, el mal. El diablo mismo, por eso el 666 que se habla en Apocalipsis para la bestia, el anticristo, es la trinidad de lo imperfecto. Y este versículo es 666. No estoy diciendo que así le puso el hermano que puso los nombres, no fue Juan ni nada, los escritores sagrados no escribieron con números, pero qué coincidencia que ese número, y me sirve para decir que se trata de la actitud más imperfecta, triste y trágica de la vida. O sea, el número del versículo hace honor a lo que dice. Porque se trata de la actitud, la acción más imperfecta, más insensata que hay en la vida. Rechazar al Señor es la acción más mortal que hay en la humanidad. Nada es más mortífero que rechazar la gracia salvadora. De hecho, se le llama eso el pecado imperdonable. Porque hay un pecado imperdonable, queridos jóvenes, hay un pecado imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se define como el rechazo deliberado, consciente, voluntario e irreversible de la gracia salvadora del Señor cuando un ser humano le dice no y rechaza al Señor Jesucristo. Se llama blasfemia contra el Espíritu porque es el Espíritu Santo el encargado de llamar al corazón del ser humano para que éste crea en Jesús. Por eso se llama así. Y hay un pecado imperdonable y estos hombres están cometiéndolo. Fue de chiripa seguramente, pero qué bien que le pusieron a este versículo el 666. Es como tirarse en avión sin paracaídas esta acción. Y sabiendo que no es paracaídas lo que traes. O sea, si alguien se tira con la mochila creyendo que es el paracaídas, pues es bruto, pero si se tira sabiendo que no trae paracaídas, es más que eso. Si juntamos, insisto, el capítulo del versículo hacen las 66, y hay que decirlo, es que sí, el que rechaza al Señor sí es una bestia, ¿no? Aunque no tenga aquí el número como hay en la teoría y esas cosas. Perdonen el ejemplo. Hermanos míos, aquellos pseudodiscípulos, ¿por qué se les llama discípulos? El texto dice, de entonces algunos de sus discípulos ya no les siguieron, se les llama discípulos, eran seguidores, eran aprendices, estaban aprendiendo de Jesús, y cuando llegaron a ese punto del discipulado, en donde la cosa se puso difícil, donde la exigencia fue mayúscula, entonces dijeron, mejor hasta aquí llego yo nada más. No estaban dispuestos a ser reprendidos, los había regañado. Ustedes me siguen no porque vieron las señales, me siguen porque les di de comer. Imagínense que va usted a la casa de alguien y ese alguien le dice, ya sé que vienes no porque me quieras, nomás vienes a comer. Y si usted se levanta y se va, ¿no es cierto? O se queda pues y ya después se va. Pero eso les dijo Jesús. Ustedes no me siguen porque las señales, me siguen porque quieren comer. No estaban dispuestos a ser reprendidos. No estaban dispuestos a creer que para vivir había que morir. Tenían una idea del Mesías como un Mesías militar, guerrero, que venía a destruir a los romanos, lo he dicho varias veces. Creían en el Mesías del evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Creían en el evangelio del pare de sufrir. Creían en el evangelio del descubre el campeón que hay en ti. Creían en el evangelio de declara prosperidad sobre tu vida. Y Jesús venía a predicarles el evangelio de Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero. Venía a predicarles venía a ser el Mesías de la cruz. El Mesías de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Mesías de todo está cumplido, ese era él. Pero ellos creían que era un Mesías diferente. Los judíos tenían la idea de que cuando viniera el Mesías iba a haber una época de abundancia y de riqueza en donde ellos, los judíos, serían los más poderosos del mundo. Y resulta que el que vino predicaba del amor y ama a tu prójimo, y si alguien te quiere cargar una milla, cárgalo dos. Porque esas leyes, los judíos odiaban las leyes romanas, pero las que más odiaban eran esas, que los hacían a ellos siervos de Roma.
Había una ley romana que decía que cuando un soldado romano le decía a cualquiera del imperio romano que no fuera ciudadano, que no fuera romano, y pusiera su lanza sobre él, le podía pedir un servicio al imperio, así como servicio militar, y podía, cárgate ese bulto 1 milla. Y Jesús dice, no lo cargues 1 milla, cárgalo 2. No 1 milla, cárgalo 2. ¿Alguien te quiere quitar tu saco? Dáselo y dale también tu camisa y tu corbata. Entonces dicen, no, este no es el Mesías que esperamos. Ellos esperaban al Mesías del Evangelio de la prosperidad, y llegó el Mesías del Evangelio de en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso tenían su corazón cerrado para este Jesús. Su problema no era ignorancia, entendieron bien, su problema era voluntad. En resumen, entendieron de tal manera el desafío que dijeron, no le entro. Insisto, estos son los que cierran su corazón, los que rechazan. Y esa es la acción más terrible que hay. No estaban dispuestos a ser arrepentidos, no estaban dispuestos a creer que para vivir hay que morir, no estaban dispuestos a abandonar sus preceptos religiosos. Pudieron oír, pero no quisieron oír. O sea, no quisieron entender, no quisieron hacer. El mundo está lleno de gente así. Ustedes y yo no tenemos por qué caer en semejante error. Estoy seguro que ustedes y yo, ¿cuántos aquí son adultos y se convirtieron cuando jóvenes? Levanten su mano, por favor, hermanos de mi edad o mayores. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto. Cuando usted era joven, ahí en la unión de jóvenes de su iglesia, usted ahí tocando la guitarra. Si es de mi edad, pues andábamos greñudos en esa época, pelo largo, pantalones de campana. ¿Y cuántos de esa época, hermano, que eran jóvenes ahí, cristianos también, iban con usted a cantar en los camiones o en las plazas y esas cosas, porque eso hacíamos? ¿Cuántos? ¿No es cierto que usted recuerda a varios que ya no siguen a Cristo? ¿Cuántos tienen esa experiencia? Que hay varios amigos que ya no siguen a Cristo. Yo me convertí en una época en la que hubo una especie de avivamiento en toda la nación, de hecho en todo el mundo acá en Occidente. Fue una época especial, la época de los hippies, y en esa época hasta las canciones mundanas tenían algo de espiritualidad. ¿No ha notado usted que algunas canciones de los Beatles tienen algo de espiritualidad? Tienen cosas así del amor y no sé qué, ¿no es cierto? Hay cosas así lindas. Y había eso, hubo un crecimiento en la Convención Nacional de México. De hecho, hubo un ministerio, un grupo que se llamaba Nuevo Nacimiento. Casi todos eran jóvenes así, que venían de la drogadicción, y esos se convirtieron, andaban greñudos, no decían Jesús, decían Jesus y Brody. Se ponían nombres bíblicos, se llamaban como fuera, pero agarraban la Biblia, le daban así y ponían su dedo y lo que saliera ahí. Y yo conocía a un gallo y a un Natán y una chica que se llamaba Genezaret. No es nombre de Biblia, no es nombre de persona, es nombre de un lago, pero ella se puso Genezaret porque era así. Es más, me pidieron que yo hiciera lo mismo, y yo no quise escoger así de dedazo. Yo escogí mi nombre. Yo dije, yo me quiero llamar Barrabás, porque fue el texto que usó Dios para que yo me convirtiera. Y como no les gustó y nunca me dijeron Barrabás, y no andarían diciéndome ahorita Barrabás, pero qué bueno, ¿no? Pero era un grupo así, cantaban, componían canciones. No sé si usted se acuerda de Cristo es la respuesta, Vencedor. Esas canciones son de esa época, es más, se le ponía música hasta las canciones mundanas. Por ejemplo, el rock de la cárcel, ¿nunca lo oyeron con música cristiana? Mis padres me dijeron, ya no vayas al café, si te vemos con la Biblia te la vamos a robar, ahí viene el chamuco. Y ahí estaba yo de guitarrazo limpio, cantando, donde quiera. Se le ponía música hasta las canciones del mundo, porque fue un avivamiento especial. Yo creo que ahora debemos aprovechar la ola, porque ahora ha pasado algo semejante. Muchas uniones de jóvenes en diferentes iglesias han crecido. ¿Saben por qué? Porque el encierro animó a los jóvenes a reunirse. También se llenaron los antros y los bares, pero también los templos, porque después de años de estar aislados, las ganas de reunirse, y hay que aprovechar eso. Como dice el hermano Rick Warren, dice, nosotros no hacemos las olas, pero sí las surfeamos, sí las aprovechamos. Y hubo esa época en mi vida, cuando yo me convertí, tenía 17 años. Y ahora, cuando voy a Chihuahua y nos ponemos a platicar con los amigos de aquella época, y te acuerdas cuando fuimos al campamento, y te acuerdas esto, sí, te acuerdas cuando me invitaron a predicar en la catedral, porque un día estaba yo predicando afuera de la catedral, ahí en la Plaza de Armas de Chihuahua, y vino un señor, no sé si era el conserje o alguien, y dijo, a ver si eres tan valiente, dijo, ven aquí adentro a predicar, y que me arranco para adentro yo, y ya me sacaron, porque no era cierto, nomás era un desafío así como a ver si quieres, no, y yo éramos locos, no éramos sabios, éramos locos, más bien, ¿cómo se me ocurre? Pero
Cuando vamos allá y platico, oye, ¿te acuerdas de fulano y perengano? No, fíjate que, pues no, pues fulano está en la cárcel. Y perengano, no, pues él anda en el mundo, no sé. Y se me van acabando los dedos de las manos y los pies de todos los que cuento, que ¿dónde están? Tal vez por eso se me hace el texto más triste de todos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dígame qué es más triste que eso. Dígame qué es más triste que eso, que un amigo suyo, un compañero de la fe, que andábamos juntos y pasamos al frente juntos un día, tomando una decisión bárbara de seguir a Cristo, de entregarle todo nuestro corazón, de ser fieles a Él. Y resulta que ya no está aquí, ya no está en las filas. Debe ser eso de las cosas más tristes. No abandonemos al Señor nunca, mantengámonos unidos en su cuerpo siempre. Preciosos jóvenes de la Magna de Jóvenes, y los que no van a la Magna de Jóvenes, y los invito a que vayan. Preciosos jóvenes, sigan, por favor, sigan siempre, no abandonen al Señor. Por su bien, por usted, por su propia realización y su propia felicidad y plenitud, no abandone, por favor, al Señor, nunca. Que usted nunca esté entre la lista de los que dice, y desde entonces no andaban con el Señor. No se convierte en uno más de esa lista. Hay otra clase de discípulos. Hay discípulos que se deterioran con el tiempo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan 6:71. Qué terrible realidad. Ahora resulta que Judas no lo abandona. Alguien diría, pues lo hubiera abandonado, sería mejor. Pero en lugar de crecer en su discipulado, en vez de madurar y elevar su nivel de compromiso con el Señor, se deteriora hasta cometer la más grande traición que puede existir. ¿Cómo explicamos esto? Hay gente que piensa que Jesús, cuando escogió a sus 12 discípulos, estuvo orando toda la noche, porque la Biblia dice que estuvo orando toda la noche para hacer eso, y resulta después de orar, ya tenía los 11 mejores discípulos. Escogió a los 11 mejores hombres: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, etcétera, etcétera. Y luego después dijo, ¿cuál será el más malo de todos? Y buscó entre ellos al más malo de todos, al de cara fea, porque en todas las películas ponen a Judas bien gacho, ¿verdad? Al de cara fea, y dijo, este va a ser. No, es imposible, no puede ser así. No, Jesús no necesitaba eso, Jesús no necesitaba eso. Él dijo que Él tenía poder para poner su vida en rescate por nosotros, y también tenía poder para quitarla. Pero también dijo, mas hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría el tal no haber nacido. No, Jesús escogió a los 12 mejores discípulos, escogió a los 12 más cercanos, hombres que tenía entre sus multitudes. Así que Judas mínimo era el 12avo. A lo mejor Jesús no los contó así por orden, no dijo voy a escoger del 1 al 12. No, escogió a 12, los más cercanos, y escogió a Judas. No lo escogió por malo, lo escogió porque era uno de sus discípulos. Pero algo pasó con él. Es más, era tan lo que lo escogió, que no sé si fue el mismo Jesús que le dio el trabajo, o fueron los discípulos que ahí por votación le dieron la chamba, pero era el tesorero. La Escritura dice que es el que cuidaba la bolsa del dinero de todos, el dinero comunitario, y por cierto, que tomaba de él. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué le sucedió? Hagamos un recorrido por lo que dicen algunos textos de la palabra de los evangelios que hablan de él. Hagamos un recorrido y encontraremos alguna chispa de algo que le pasó. Número 1, tenía una filosofía materialista, tenía problemas con el materialismo. Leamos lo que dijo Judas cuando Jesucristo nuestro Señor fue ungido con un perfume muy costoso, un perfume que costaba, dijo él mismo, como 200 denarios. 200 denarios son el salario mínimo, 200 días de salario mínimo. Hermanos administradores, ¿cuántos serán 200 días de salario mínimo el día de hoy? ¿Cuántos serán, hermano? ¿No saben? ¿Cuánto es su salario mínimo el día de hoy, hermanos? Multiplíquenlo por 200, por favor, alguien, háganos matemáticos. ¿Cuánto es eso? 228 pesos. Más de 200,000 pesos. 49,600 pesos. ¿Está caro un perfume de eso, hermanos? ¿Ha regalado usted algún perfume de ese precio? ¿Le han regalado uno? Mejor Avon Llama o Siete Machos o algo así, ¿verdad? Pero ese precio, Dios mío. Se quejó porque a Jesús lo ungieron con un perfume muy costoso. Y miren lo que dijo Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, y que más tarde le traicionara, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y aclara Juan:
Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Tómala. Tengamos cuidado, hermanos. Si tenemos problemas con nuestra relación con el dinero, estamos bajando una escalera que puede llevar muy, pero muy por debajo de la vida. Cuidado. Primeramente, tenía problemas con la materia. No solo eso, se codeaba con los enemigos del Señor. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Mateo 26, 14 a 15. ¿Qué hace? ¿Qué hace un seguidor de Jesús hablando con sus enemigos? ¿Qué hace un seguidor de Jesús hablando con aquellos que lo quieren matar? ¿Qué hace? Ahora, su concepto del reino estaba influenciado por la cultura. Yo me inclino más para este problema que tuvo Judas. Porque si usted y yo lo imaginamos con cola, con cuernos y con pata de gallo y de chiva, así como un demonio malvado, ¿sí? Con la cara fea que le ponen en todas las películas, sí está muy mal, ¿no? Pero algunos piensan que no fue así. Sí estuvo mal, muy mal, terriblemente mal, pero en otra dimensión que nos ayuda a entenderlo mejor, incluso nos ayuda más a encontrar la enseñanza que tiene esto para nosotros. Porque usted y yo jamás pensaríamos que soy como Judas, yo jamás es el malvado. Pero si lo analizamos, podemos encontrar alguna cosa que nos puede enseñar. Algunas personas piensan que hay razones para que creamos que Judas pertenecía, antes de seguir a Jesús, a una secta de judíos que buscaban la liberación de Israel. Había varias sectas al respecto. Y que esta secta era una secta que quería eso, una revolución militar. Su nombre, Judas Iscariote, no se entiende. Iscariote no sabemos qué es. Los judíos no saben si es apellido, si es otro nombre. No sabemos ni es el nombre de su padre, porque los hijos de Zebedeo, el apellido es que son hijos de fulano. Pero en este caso Judas Iscariote, y algunos piensan que esa palabra Iscariote se parece mucho a una palabra hebrea o aramea que significa el que esconde una daga. Y que era la palabra como se usaba para referirse a esa secta de personas que estaban dispuestos a matar, estaban dispuestos a hacer incendios, estaban dispuestos a hacer cosas con tal de liberar al pueblo judío del Imperio Romano. Y algunos piensan que Judas, su problema fue ese, que él cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar leprosos, dijo: este es, y tiene poder. Pero que empezó con el tiempo a deteriorarse su corazón. ¿Por qué no empieza? ¿Por qué no empieza a lanzar rayos de justicia contra los romanos? ¿Por qué me dice que yo, si me quieren cargar una mía, lo cargue dos? Si eso es lo que andamos buscando, que nos libere. ¿Por qué no viene y nos dice: maten un romano y hagan patria? ¿Por qué no? ¿Por qué no empieza su revolución? Y algunos piensan incluso que su acción de entregarlo fue tal vez un intento de que Jesús se manifestara finalmente y se opusiera a los romanos, se hiciera la gran revolución. Algunos dicen que es la única manera de explicarnos por qué después de que Jesús es apresado, él va y se suicida. Si eso es lo que buscaba, ¿por qué se suicida? Algunos piensan, no es lo que buscaba, no es lo que esperaba. De hecho, algunos eruditos dicen que esos pasajes bíblicos en donde se habla del beso de Judas a Jesús, la descripción en el idioma griego habla de un beso muy sincero y un beso muy apasionado. En aquella época los besos se daban entre hombres, no entre hombres y mujeres. Y que fue un beso sincero, que de veras de cariño. Pero oh sorpresa, no sucedió. Jesús no levantó un dedo contra Roma. Al contrario, cuando Pedro saca su espada y le mocha la oreja a Malco, Jesús le sana la oreja y le dice a Pedro: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro morirá. Y Jesús, como dice Isaías, fue llevado al matadero sin abrir su boca. Es decir, sorpresa, cuidado, hermanos. No sé si fue así o fue de la otra manera, no sé, pero cuidado. Aún los discípulos pueden fracasar cuando creen que Dios debe hacer las cosas según sus propios parámetros de ellos. Cuando como discípulos queremos darle órdenes a Dios de cómo hacer las cosas. Hay ocasiones que cometemos tanto este pecado que en ocasiones queremos decirle a Dios exactamente lo que tiene que hacer. Señor, por favor, bendice a mi esposo, por favor, bendice a mi esposa. Mira, Señor, haz esto y luego dile esto y luego un gancho al hígado para que haga aquello. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios cómo debe hacer las cosas? Ayer les decía yo a los varones, porque tuvimos una reunión de varones muy linda, y les decía a los varones que yo he aprendido algo, y muy recientemente he aprendido algo que se relaciona con mi edad y con mis problemas de salud. Yo he confesado hace mucho rato que pues yo fui deportista, ya no digo soy, digo fui. Porque jugaba básquetbol, jugaba carreras, esas cosas, y cuando jugaba básquetbol especialmente, pues yo
El fútbol no era bueno para eso, no aprendí. De niño yo no jugaba fútbol, jugaba básquet, pero me di cuenta que como corría rápido, pues en el fútbol me podía defender, porque pues yo nomás le pegaba y llegaba primero que el otro a la pelota, ¿sí me explico? Porque era velocista. Pero cuando empecé acá en Nore me empezó a pasar eso de la vejez. Y voy a jugar con los jóvenes y de repente me mandan un balón y en mi mente yo estoy seguro que sí lo alcanzo. Y hay un chavalo aquí de 17 años, flaco, más chaparrito que yo. En el básquet le puedo ganar porque estoy poquito. Acá en México yo soy altísimo, en Chihuahua soy normal. Pero ahí voy corriendo yo y en el camino me voy dando cuenta que no, este mugre va más rápido que yo. ¿Por qué si está más chaparro? Y cuando llego se lleva la pelota, yo digo, ¿por qué? Si yo le iba a agarrar. Hermanos adultos, ¿cuántos les ha pasado eso que a mí, que lo estoy describiendo a usted también, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Écheme la mano, no me dejen solo, por favor. He descubierto eso, que hay cosas que yo creo que puedo. Y cuando menos, es más, tengo problemas para cuando me agacho, para levantarme. Entonces, que va la pelota rodando, no, ni me agacho, que la agarre otro, porque si me agacho, para levantarme, Dios santo. Y ya que logro levantarme, estoy mareado un rato así. Les estoy confesando demasiado mi vida, sí. Pero en lo espiritual me ha pasado al revés, exactamente al revés. Porque hay ocasiones que estoy viendo algo y digo, no puedo. Esto no lo soporto, Señor, esto no puedo, Señor. Y de repente, ¡zas!, Dios lo hace. ¿Me expliqué? No tengo derecho a decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. No tengo derecho a reclamarle a Dios cuando Él interviene y hace cosas. Es asunto de Él. El director es Él. Yo soy soldado y las órdenes, como dicen en la milicia, no se discuten, se acatan. Judas era de los que quería dar órdenes a Dios. Si esto es verdad, de que lo echó así como, ándale ya, defiéndete y libéranos a todos, pues le salió mal el cuento, porque Jesús no hizo nada. Como oveja fue llevado al matadero. El que establece las condiciones de su reino es Él, no nosotros. Él manda, nosotros obedecemos. Termina suicidándose, hablando de quién es Judas y cómo se deterioró. Termina suicidándose y arrojando las piezas de plata en el templo, y salió y fue, se ahorcó. Mateo 27:5. Inició su discipulado de manera excelente, fue escogido por nuestro Señor entre una gran multitud, y termina en el fracaso más terrible y escandaloso que puede haber en la historia de un solo ser humano en el planeta. No hay fracaso más grande que este. Haber estado con el Rey del universo y de pronto tener este fracaso tan grande. En la lección, y perdonen si la voy a repetir, en la lección mi esposa cuenta esta historia. Recuerdan ustedes, un pintor no es una sola persona la que ha pintado la Santa Cena. Muchos pintores de la antigüedad pintaron la Santa Cena, y se dice de uno en particular, tal vez es leyenda, tal vez una historia real, no sé, que decidió pintar la historia de el cuadro de la Santa Cena, y que primero dijo, necesito un joven hermoso, con autoridad, con ojos de amor, con ojos de ternura, pero también con ojos de autoridad espiritual. Y buscó entre las cortes y encontró a un joven muy guapo y le dijo, oiga, quiero usar su rostro, y hizo el rostro de Jesús. Y después fue buscando pues a un pescador, gente, a Pedro y a Juan, y fue pintando a todos, y dejó al último a Judas. Habían pasado 25 años y necesitaba encontrar el rostro de alguien que mostrara en su rostro la frustración, la amargura, la mentira, la lascivia, todos los pecados juntos y todas las ideas de fracaso juntas. Y encontró allí en un bar, en cierta calle, a un hombre con un rostro así, y le dijo, deme permiso por favor, le voy a pagar un dinero. Y lo tenía sentado, y él, mientras estaba pintando, el hombre empezó a llorar y le dijo, perdón, ¿quiere descansar un rato? ¿Qué le pasa? Y el hombre dijo, no estoy cansado, estoy triste, porque hace 25 años usted usó mi rostro para pintar el rostro de Jesús, y ahora usted usando mi rostro para pintar a Judas. Seguramente he cambiado bastante. No sé si esta historia es de la vida real, tal vez es solamente una leyenda, una historia que alguien inventó para enseñarnos algo, pero independientemente de eso, es cierto, encierra una gran verdad. Hay personas que se deterioran con el tiempo. El orgullo, la envidia, la soberbia, el interés, un segundo interés, un propósito debajo del agua, les guía a deteriorarse. Hay quienes no caminan hacia adelante, sino que se mueven hacia atrás y son peores que antes. Estos son los que pretenden vivir el cristianismo bajo su propia agenda y no aceptan la agenda de Dios. Son los que tienen una filosofía materialista y no espiritual, los que no lo abandonan, pero con su actitud hacen más daño, pues traicionan la causa de la fe.
Estos son los que se mezclan con los enemigos de Cristo y engendran muerte para sí mismos. Hay algunos que usted y yo conocimos cuando éramos jóvenes y se apartaron, o tal vez los conocimos ya de grandes y se apartaron. Pero hay algunos que siguen aparentemente en la vida cristiana, pero siguen uniéndose a las ideologías del mundo y siguen uniéndose a otros pensamientos y empiezan a hablar como se habla el día de hoy en la religión globalizada, de que todos somos hermanos. No, salen ahí líderes religiosos del mundo entre religiosos y dicen somos hermanos todos. Pues hermanos, ¿de qué tipo? Hermanos, sí, somos hermanos en el sentido de creación, nos hizo Dios a todos. O sea, somos de este planeta, o sea, somos terrícolas, sí, somos terrícolas. Somos homo sapiens todos, ¿no? O sea, todas las religiones somos homo sapiens y la mayoría, pues más o menos normales, a menos que tengas alguna cosa, pero la mayoría tenemos 2 manos, 2 pies, etcétera, etcétera. Pero hermanos, en el asunto espiritual, la Biblia habla de la adopción de Dios, y la adopción de Dios para nosotros solo se hace a través de Cristo. Por Cristo hemos sido adoptados cuando creemos en Él, como Él es su Hijo, y creemos en Él, Cristo en nosotros, entonces yo también soy hijo de Dios. Pero si creo en otra cosa, si creo en la santa muerte, no puedo ser hijo de Dios. Si acaso seré hijo de la muerte, pero no de Dios. Pero hay algunos, y de repente cristianos traicionan la fe, también traicionan a Jesús, porque se envuelven en otras cosas. Por eso le dije que si pensamos en Judas con cola y cuernos, no. Imaginémoslo como es. Uno que es discípulo, pero se enreda en las cosas del mundo y además su pensamiento sigue igual, no ha sido transformado, sigue creyendo como cree la multitud, porque casi toda la gente de aquella época creía en el Mesías militar que venía a ofrecer prosperidad y dejar de sufrir. La mayoría creía en eso y él estaba envuelto en eso, nunca cambió su pensamiento y se deterioró por completo. Son esa clase de personas que usted y yo no debemos ser jamás. Sigamos a Cristo conforme a sus propósitos y conforme a sus condiciones y conforme a sus deseos. Sigamos a Cristo tal como Él se nos revela. La próxima semana y durante 7 semanas estaremos estudiando los yo soy de Jesús. Y sigamos a Cristo de acuerdo a quién es Él. Porque Él dice yo soy esto y en base a que Él es eso, nosotros debemos ser determinada cosa. Y no andemos inventando nuestra propia religión, porque eso es deteriorarnos como Judas lo hizo. Y en tercer lugar, y esta es la cosa bonita de esta historia, hay discípulos que siguen a Jesús a cualquier costo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué lindo Pedro, qué lindo Pedro. Hasta se nos olvida que negó al Señor, ¿no es cierto? Cuando oímos esto, porque esto está lindo. Hay discípulos que abandonan al maestro, hay otros que se deterioran con el tiempo, pero hay otros que siguen a cualquier costo. Asegurémonos de ser esta clase de discípulos. Pedro presenta o representa las intenciones de alguien que sigue a Jesús como Jesús quiere ser seguido. Podemos enlistar las siguientes características. Número 1, una convicción de que no hay otra opción. Me gusta la palabra de Pedro. Señor, porque Jesús les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Jesús dice, Señor, ¿a quién iremos? O sea, Señor, espérame, Señor, yo tengo 3 opciones solamente. Número 1, seguirte. Número 2, seguirte. Y número 3, seguirte, Señor. ¿Qué me estás diciendo? No tengo más que esa opción. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? No seguimos a Cristo, hermanos, usted y yo, espero, porque tenemos mucho tiempo libre. No hay que hacer los domingos en la mañana, entonces pues no, hay que ir a la iglesia, ¿no? Ahí duermo a gusto y el teatro está cómodo, está con los asientos tan cómodos. Está suave. Y luego el pastor arrulla con su voz, arrulla y duerme a cualquiera. No seguimos a Jesús porque tenemos mucho tiempo libre, no le seguimos porque queremos matar el tiempo, lo seguimos porque estamos seguros de que es lo mejor en la vida. No solo es lo mejor y es la única opción, además tenemos la convicción de que es la única verdad. Es la única verdad. La fe cristiana, hermanos míos, no es una posibilidad en un mosaico de verdades. Usted va al restaurante y ahí está lo que usted puede comer. Puede pedir una tan pequeña, puede pedir un pollo en mole, puede pedir un ribeye. Ay, Dios mío, no han comido, ¿verdad? Perdonen ustedes. Perdonen, esto es tortura china. O puede comer comida china, pues, porque tiene un menú. No es eso, el cristianismo no es un platillo en un menú. Usted puede ser esto, no. La fe cristiana es la única verdad en medio de una confusión del mundo entero. Eso es la fe cristiana. No es una más de las opciones. No, Señor.
Si hubiera otra manera de ser salvo, si hubiera otra condición o una ritual o cosa para ser salvo, en vano murió Cristo entonces en la cruz del Calvario. Él murió porque era la única manera de salvarnos. Si hubiera otra manera, ¿para qué viene a morir por nosotros? Vino a morir por nosotros porque no había otra manera. Así que se trata de una convicción de que no hay otra opción, una convicción de que no hay otra verdad, es la única, y también la disposición de pagar el precio. Mire, la salvación es gratis, por supuesto, pero seguir a Jesús tiene un costo, entregar la vida. Lo dijo en la introducción la voz de Alicia, porque es la chica que hace la voz en esta introducción. Jesús, Dios, no pide mucho, no, Señor, pide todo, ese es el punto, porque Él dio todo y pide todo de nosotros. No quiere que paguemos por ser salvos, ya nos salvó de a gratis, nos salvó sin que hiciéramos nada. Pero una vez salvos, podemos seguirle entregando nuestra vida por completo, o podemos no hacerlo. ¿Sí? Podemos no hacerlo. Hay discípulos y discípulos. ¿Cuáles somos usted y yo, hermano? ¿De cuáles somos? El Señor preguntó a sus discípulos si no querían también ellos abandonarlo. No le estaba invitando a hacerlo, por supuesto, sencillamente quería estar seguro de quiénes eran aquellos con los que podía contar. La respuesta de Pedro fue maravillosa. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Con esta respuesta, insisto, Pedro se agiganta y casi se nos olvida cuando se hundió en el mar, casi se nos olvida cuando le negó 3 veces. Y su respuesta ampliada puede ser esta: Señor, no nos ofendas, ¿a quién iremos? No tenemos a dónde ir, si no te seguimos a ti, ¿a quién seguimos? Ni siquiera tuvo que quemar las carabelas como Hernán Cortés, no tenía carabelas que quemar. Dice, yo ni a canoa llego, no tengo nada que quemar, no tengo otra opción, la única opción es esta. Hernán Cortés quemó las carabelas porque existía la opción de regresarse a Europa y sus soldados querían regresarse, tenían miedo de enfrentar a los indígenas de acá y él dijo, conquistamos porque conquistamos. Y que Pedro no tenía carabelas que quemar, no tenía otra opción, era la única. Me encanta eso. Ahora, otra vez los comentaristas, de repente algunos me gustan, algunos no me gustan. Los comentaristas, hay uno que dice que Jesús preguntó eso como una estrategia educativa y pedagógica, que él como maestro ecuánime, así como el Chapulín Colorado, sus decisiones son fríamente calculadas, y que les dijo a los discípulos, como para probarlos, como para ayudarles a entender algo, ¿quieren ustedes también irse? Así como, a ver qué dicen, chamacos, examen, saquen un papelito, examen, pongan la fecha y su nombre. ¿Quieren irse? Yo no creo eso. Yo leo en la Biblia que Jesús era hombre, y la Biblia dice que fue tentado en toda nuestra semejanza. Él tuvo dolores, tuvo tristezas, tuvo angustias. Es más, tuvo dudas. Cuando ahora en el Getsemaní le dice al Padre, si es posible que pase a mí esta copa, ¿recuerdan eso? Así que yo me lo imagino tal cual un ser humano se pondría cuando está teniendo éxito predicando el Evangelio y de repente se le van unos discípulos. Imagino que se puso triste y habló con los más íntimos discípulos y les dijo, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Yo no imagino de otra manera. Y por eso me encanta Pedro, que le dice, Señor, ¿de qué hablas? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo sigue con todo el corazón. Imagino a Jesús ahora mismo preguntándonos a ustedes y a mí también eso. Porque hay que decirlo, ahí en Juan 6:66 pasó algo tremendo que ha seguido sucediendo a través de la historia de la humanidad. Ha seguido sucediendo. Ya dije que no me alcanzan los dedos de las manos y los pies para contar a todas las personas que alguna vez caminamos juntos. Es más, algunos mayores que yo en la fe, algunos que me enseñaron el Evangelio, algunos que me dijeron cosas, me exhortaron y me anunciaron cosas que aprender. Y después de un tiempo resulta que ya no siguen al Señor Jesucristo. Así que ese versículo terrible, Juan 6:66, sigue aconteciendo. Y tal vez Dios ahora mismo, ya no encarnado como hombre, ahora con su autoridad de Dios, nos pregunta a nosotros, ¿qué tal con ustedes? Creo que ahora sí nos lo pregunta como intención pedagógica. ¿Se van a quedar o se van a quedar a seguirme con todo el corazón? De esto se trata el cristianismo, hermanos. De un camino único que debemos seguir a cualquier costo. De eso se trata. No podemos terminar esta serie de Tras sus huellas, en donde hemos estudiado las ocasiones en las que Jesús llama a sus discípulos. Este es un llamado que hace a todos sus discípulos, no solo a los apóstoles. Este no es un llamado específico como el llamado más grande a unos líderes. Esto es un llamado general. Los que lo abandonaron fueron cristianos o discípulos en general.
De hecho, esos que se lo abandonaron eran cristianos o seguidores normales. El caso de Judas sí es el colmo. El caso de Judas es, digamos, un líder, un apóstol que lo abandona, y no solo lo abandona, lo traiciona. Eso sí es grave. Pero ubiquémonos nosotros. ¿Dónde estoy yo? De esto se trata el cristianismo, un camino único que debemos seguir a cualquier costo. Por eso creo que hay un desafío aquí, en este que mi esposa le llama catálogo de discípulos, de cuál queremos ser. Por supuesto que sabemos de cuál queremos ser, por supuesto, pero no perdamos de vista los errores de los otros dos casos. No diga, es gente qué mala, qué perversa. No digamos eso. Me hicieron una pregunta el día sábado, me hicieron una pregunta acerca de un texto bíblico, ese texto que dice que cualquiera que le quitare a la Biblia, Dios quitará de él su nombre del libro de la vida, y que cualquiera que le añade a la Biblia, está en Apocalipsis, Dios añadirá sobre él las plagas. Y yo estoy seguro que no hay ninguna persona en el mundo entero que alguna vez haya querido quitarle algo a la Biblia. Nadie se atreverá a eso. Pero me parece que eso es metafórico. Es como cuando alguien dice, es que estos abogados le ponen y le quitan a la ley lo que les da su gana. Y no significa que de veras le quitan y le ponen la ley. No pueden hacerlo, porque hay quien pone las leyes. Pero cuando alguien se refiere que le quiten y le ponen la ley, significa que hay leyes a las que no les hacen caso, y hay unas que se han inventado ellos. Y eso sí hacemos los cristianos. Eso sí lo hacemos nosotros. Porque de repente la Biblia dice algo que no debemos hacer y lo hacemos. Y nos importa un comino, lo hacemos conscientemente de que la Biblia dice eso. Igual está aquí este asunto. Cuidado, no nos quedemos así con estos personajes como si fueran diabólicos. Eran seres humanos como nosotros, y debemos evitar cometer los errores, deteriorarnos como Judas. No, jamás. Abandonarlo como aquellos. No. Seamos como estos. Pedro, no perfecto, por supuesto, Pedro. Cuando digo que nos olvidamos de que se hundió sobre las aguas y de que negó al Señor, lo digo a propósito, para que no exaltemos a Pedro sobremanera. No es él el alabado sea Pedro. No, Señor, nadie es eso. Es la gracia de Dios. Porque Pedro no es que lo salvó Dios porque era perfecto. No, Señor, lo negó 3 veces. Cacareó más que un gallo, porque el gallo solamente había cantado 2, dice la Escritura. Sin embargo, su decisión de seguirlo, su compromiso de seguirte, y lo cumplió. Se cree que murió crucificado, muriendo por Cristo. El texto llama discípulos a los tres casos: a los que abandonaron, al que se deterioró, y a Pedro. El texto parejo los llama discípulos. O sea, personas que rodeaban al Señor, que oían sus enseñanzas, que lo seguían. Pero también nos dice que algunos lo oyeron y otros no. Podemos decir que oyeron otras voces, tal vez. Oyeron tal vez otras voces. Yo sí cuento entre las personas que alguna vez caminaron conmigo, tanto en mi juventud como en mi vejez, en mi edad adulta de pastor, personas que alguna vez estuvimos juntos cantando al Señor alrededor de una fogata. Y hay uno que anda por ahí que ahora que es budista, Dios mío, ¿qué es eso? Poniendo frases ahí muy de no sé qué, Siddhartha, no sé cuál, que no le llegan ni a los talones a los proverbios de la palabra de Dios y esas cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien llegue a tanto? ¿De cuáles somos? Pastor, me dijo alguien, ¿hay algo que debo tomar para ser un buen cristiano? Sí, le dije, decisiones. Lo leí en algún lado, pero sé que estaba hablando de tomar, no de pastilla, no era una pastilla, sino de tomar algún curso. ¿Qué debo tomar? Pues, decisiones. Eso es lo que debemos tomar, decisiones de seguir a Cristo con todo el corazón. Alguien dijo que no nacimos siendo ganadores, pero tampoco nacimos siendo perdedores. Nacimos con la posibilidad, el derecho y la obligación de decidir. Cada uno de nosotros nació predeterminado por Dios para ser hombre o mujer, y para ser moreno o rubio, porque nos dio cierta genética. Pero no nos programó Dios para ser triunfadores o fracasados. No, nos enseñó para decidir. Y cuando nacemos no somos cristianos, somos salvos, porque si en Adán todos mueren, en Cristo todos fueron resucitados. Eso dice la palabra. Así que los niños son de Cristo. Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Pero cuando crecemos debemos tomar una decisión, porque ahora sí es nuestra decisión, y debemos escoger seguirle o no seguirle. Ahí sí está el dilema, querido Shakespeare. Tenemos el derecho
la obligación, la posibilidad de decidir. Hermanos míos, tomemos la decisión de ser discípulos y vayamos tras sus huellas. Regularmente los sermones, así me enseñaron y así enseñó en la homilética, terminan con alguna buena ilustración. Con alguna buena ilustración. Si es lacrimógena, mejor. Una ilustración para poner el ambiente y luego un gancho al hígado de invitación. Pero esta es una clase para nuevos creyentes. Es una clase sencilla, es algo elemental en nuestra iglesia. A una persona que llega a nuestra iglesia le damos esa clase y esta es la octava. Ya me dijeron que es la octava, estaba equivocado. Es la octava, apenas tiene 8 semanas. Una clase elemental que una persona que llega a nuestra iglesia debe saber que hay 3 maneras de seguir a Jesús. Seguirlo y abandonarlo, seguirlo y deteriorarnos y estar peor que antes, o seguirlo con todo el corazón. Es elemental. No quiero contar la ilustración lacrimógena, me la dejo para otro sermón. En esta ocasión es una clasecita nada más. Una clasecita sencilla, así sin emociones, sin nada lacrimógeno, sin ninguna cosa así muy apantalladora. Yo les digo que el Señor nos está preguntando. Miles de personas dejan la fe cada día. Y Jesús nos está preguntando, ¿quieren ustedes también irse? ¿Han notado que después de la pandemia sí nos faltan algunos? No se preocupe, algunos no se fueron al mundo. Se fueron a la sala a ver el culto en pijamas. No está tan mal. La iglesia se moderniza y ahora tenemos una iglesia virtual. Yo creo que tenemos una iglesia virtual. Es más, estoy planeando que como iglesia, como líderes, como pastores, como los de la red, los siervos, debemos reorganizarnos y creo que debo llamar yo a alguien que sea algo así como el pastor virtual. ¿Sí me explico? Para pastorear a los que están en la red. De verdad. Atenderlos y a escribirles y hablar con ellos y cosas así. Que se encargue de ellos. Digo, que haga otras cositas, pero también que haga eso. ¿Les suena que está correcto eso? ¿Les suena así? Hay una gran multitud de personas, de veras, algunas personas de bien lejos. ¿Cómo voy a visitar? Tengo ganas de visitar. Hay unos hermanos que viven en ¿cómo se llama? ¿Dónde está Nessie, el monstruo del lago Ness? En Escocia. Hay unos hermanos en Escocia. Yo tengo una gran necesidad de irlos a visitar porque creo que necesitan una visita pastoral. Por supuesto, estoy bromeando que sí estaría lindo ir a buscar a Nessie, el dinosaurio perdido. Pero oiga, sí, alguien debe atenderlos. Así que esos no se fueron, ahí siguen, pues están conectados. Pero sí hay quienes se fueron. Sí hay quienes se fueron al mundo, o abandonaron. ¿Qué tal que oramos también por eso, sí, que regresen? Porque si Judas hubiese regresado antes de suicidarse, Jesús lo perdona. Si esos que se fueron, si regresaron, pudiera ser que sí, Jesús los perdonó. Así es que así en frialdad, sin emociones, en inteligencia, en ración plena, hagamos una autoevaluación y preguntémonos de cuáles discípulos soy yo. ¿Estoy creciendo todos los días o voy para atrás? ¿Estoy creciendo o soy de esos que cada vez ve más defectos y más errores? Soy de esos que le molestan las cosas, que ¿por qué esto y por qué aquello? Soy de esos, tipo Judas, ¿no? ¿Por qué gastaron ese perfume? ¿Por qué hacen esto? Tal vez, analice por favor. Y de veras, ¿estoy siguiendo a Jesús en serio, de acuerdo a su agenda, o estoy estableciendo la mía? Y así en frialdad, en razonamientos claros, tomemos una decisión. Y creo que ustedes y yo deberíamos ir al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Por Dios, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No me preguntes eso, Señor. No tengo opción y es la que quiero hacer además, seguirte a ti con todo mi corazón. Si es necesario dar mi vida, Señor, la daré por seguirte a ti con todo mi ser. Los que en aquella ocasión le dijeron eso, dieron su vida. Casi todos ellos murieron como mártires por haber decidido seguir a Jesús. Oremos al Señor. Padre Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con tus hermanos esta clase de instituto bíblico, esta clase de escuela dominical, ahora convertir en sermón, para que todos nosotros, Señor, tomemos la decisión de seguirte como tú quieres ser seguido. Es tu agenda, Señor, es tu plan, es tu currículum, es tu mapa mental de cómo deben ser las cosas. Y aquí vamos, Señor, obedientes. Sí, te oímos y te oímos. Te oímos lo que significa eso de comer tu carne, beber tu sangre, esa entrega completa de nuestro ser. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Sí, queremos seguirte. Sé que muchos de mis hermanos están diciendo eso también. Sigan orando, por favor. Y si hay alguien
Alguien que se reconoce que no ha sido discípulo, solamente ha sido, no sé, creyente o admirador o una persona simpatizante, pero quiere decirle al Señor, hoy Señor, quiero ser tu discípulo. Si lo que quieres ser discípulos, cuentas conmigo. ¿Alguien le quiere decir al Señor eso? Por favor, levante su mano en su lugar. Quiero orar por usted. ¿Hay alguien que le quiere decir al Señor? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Le felicito. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por ustedes. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Ya hay jóvenes, veo diferentes personas. Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Pequeño, Dios te bendiga. Gracias por su sesión tan importante. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Si alguien más toma sesión, hágalo. Y yo sé que hay muchos aquí que ya son discípulos de todo corazón. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos diciéndole al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Padre Santo, aquí estamos. Solo a ti podemos seguir. De aquí estamos, Señor. Usa nuestras vidas para que otros también puedan conocer tu evangelio y te sigan. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.